Este, entonces, no saben lo extenso que se ha vuelto en los últimos años el descubrimiento y el reconocimiento más bien de esta enfermedad en la población, sobre todo en la población mexicana, ¿no? Eh, nada más para este, nada más para que tengan una idea, en los últimos 10 años en relación a lo que se ha invertido en equipo y estudios para esta enfermedad, en los últimos 10 años corresponde a todo lo que se ha invertido a lo largo de la historia para tuberculosis, ¿no? Entonces, esta es una enfermedad que, este, que es una enfermedad emergente, pero recientemente muy extendida en la población, realmente una, un verdadero problema de salud pública, ¿eh? Entonces, este, la síndrome de apnea obstructiva del sueño se define como una entidad que se caracteriza por un número de episodios intermitentes de interrupción total, es decir, apnea o parcial, es decir, hipopnea, del flujo respiratorio durante el sueño. ¿Qué quiere decir esto? Durante el sueño se interrumpe, ya sea totalmente o parcialmente, el flujo respiratorio, es decir, deja el individuo de ventilar. Ajá. Estos periodos de apnea y hipopnea son variantes en tiempo, se miden en segundos, pero son variantes en tiempo, son muy variables en duración. Ajá, pero todos llevan a una misma condición, dependiendo de la frecuencia y la durabilidad de los mismos, llevan al individuo a hipoxemia, ¿no? Y esto les genera la fisiopatología de eso que vamos a platicar ahora. Entonces, esta es una enfermedad en la cual hay un trastorno respiratorio mientras el individuo duerme. Es decir, el individuo después despierto no tiene este problema obstructivo, ¿no? Mientras el individuo está despierto no tiene este problema obstructivo. Este, eh, esta enfermedad está asociada con sueño fragmentado, es decir, despertares nocturnos frecuentes, ronquido, fatiga crónica y lo que les comentaba, reducción de la saturación de oxígeno, que finalmente lleva a una fisiopatología destructiva de varios órganos y con daño múltiple, ¿de acuerdo? Entonces, la naturaleza obstructiva del trastorno radica en que las pautas respiratorias son consecuencias del desequilibrio entre los factores que mantienen permeable la vía aérea superior y los factores que favorecen su colapso. Cuando predominan estos últimos, entonces aparecen las apneas o hipopneas. ¿Qué quiere decir? Cuando se colapsan los músculos faringolaringios, cuando se colapsan los músculos faringolaringios, entonces se produce un cierre de la vía aérea superior durante el sueño y se interrumpe la ventilación del individuo, ¿eh? El individuo deja de respirar y a veces hasta por 45 segundos, ¿sí? O a veces más, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tipo de patología tenemos de qué tipo de patología estamos hablando en este momento? Bueno, estamos hablando de una enfermedad obstructiva y es una enfermedad obstructiva de la vía respiratoria alta. Aquí la vía respiratoria baja no tiene nada que ver, pero en absoluto, nada que ver. Esta es una patología obstructiva del espacio subglótico hacia arriba. Técnicamente, le correspondería el estudio y el tratamiento de esta patología no al neumólogo, ¿ah? Sino al otorrinolaringólogo. Sin embargo, los otorrinolaringólogos de manera institucional tienen una capacidad increíble de transmutación cósmica y se vuelven patos, ¿no? Se hacen patos. Es decir, en las instituciones los otorrinolaringólogos no tratan la apnea obstructiva del sueño, aunque técnicamente es una obstrucción laringofaringea, es decir, una obstrucción de la vía respiratoria alta y les debería de corresponder, ¿de acuerdo? Habitualmente fingen demencia y no se ocupan de esta patología en los pacientes. Entonces, en neumología, porque entre otras cosas somos metiches, es decir, esto no nos corresponde, pero lo conocemos y lo tratamos. En neumología nos encargamos de esta patología, aunque no es una patología obstructiva,
de la vía respiratoria baja, es decir, no es tráquea, no son bronquios y no es y no es pulmón, en donde se encuentra en la obstrucción o la lesión o lo que produce el daño, ¿de acuerdo? Entonces, que quede claro que tenemos conocimiento de esto, lo trabajamos y en especial en la institución en la que laboro, nosotros estamos a cargo de las administrativas porque los otorrinos pues cobran sin trabajar, ¿no? Obviamente llegan, checan, fingen demencia y ya, ¿no? Pero esto les correspondería a ellos. Ok, entonces el estándar métrico, es decir, cómo medimos estos eventos de apnea. El estándar métrico es el número de apneas o hipopneas por hora de sueño. Se ve, se toma en cuenta las horas que el individuo ha dormido y cuántas apneas o hipopneas se presentaron durante una hora de sueño o cada hora, ¿no? Más de 5 eventos de apnea o hipopnea se consideran indicativos de patología. Entonces, ¿cómo conceptualizamos la apnea? Bueno, la apnea es la ausencia del flujo respiratorio por 10 segundos o más. La hipopnea es la disminución del flujo respiratorio por 10 segundos o más. Y ya dijimos que un individuo puede tener apnea hasta de 45 segundos o más, ¿eh? O más, inclusive más de un minuto. Literalmente, tienen paros respiratorios pequeños, ¿no? Los pacientes con apnea obstructiva del sueño. Entonces es muy importante, muy importante, este, saber que esto los lleva a unas condiciones de daño cardiovascular, de daño cerebral, de daño este, a múltiples otros órganos, debido a esta condición de las apneas, ¿de acuerdo? Entonces vean ustedes, la historia dice que Hunter y Cheyne-Stock, que describió el síncope de Cheyne-Stock por bajo gasto y otras situaciones cardíacas, Hunter y Cheyne-Stock hicieron las primeras alteraciones respiratorias durante el sueño en el siglo XIX, observando obesidad y somnolencia extrema, ¿de acuerdo? Observaban que la persona que tenía somnolencia diurna extrema y obesidad tenía alteraciones por lo menos en el patrón respiratorio durante el sueño, y esto lo observan desde el siglo XIX. Sin embargo, esto no significa que lo hayan comprobado científicamente, y por eso les decía que esta que estamos tratando ahorita es una patología emergente, de reciente caracterización. Entonces, este, el personaje, Joe de Charles Dickens, de su serie de Boston Papers y de Club de Pickwick, que publicó en 1835, hablaba de un gordito extremo, que donde quiera que llegaba se quedaba dormido, ¿no? Estaba platicando con alguien, se quedaba dormido, este, eh, sus amigos estaban divirtiendo y él estaba dormido, lo invitaban a alguna situación y se mantenía dormido. Entonces esta situación del gordito extremo y de la hipersomnia diurno ya lo describía Charles Dickens desde 1835, ¿no? Recuerden que Charles Dickens es famoso no solamente por esta descripción del Club de Pickwick, sino por el cuento de Navidad, ¿no? Este cuento de Navidad del señor Scrooge. Ajá. Entonces, Sir William Osler en 1918 realizó el primer estudio que relacionaba la obesidad con la hipersomnia, pero un estudio epidemiológico, ¿de acuerdo? En 1956, Burwin y colaboradores describieron la asociación del síndrome de Pickwick con hipoventilación alveolar. En 1972, Pragman y Gunit describieron periodos de sueño en donde se detiene la respiración. Y ellos ya lo describieron y empezaron a medirlos. En 1965, Gaustois y colaboradores relacionaron los periodos de interrupción de la respiración con obstrucción de la vía aérea y fue reconocida la apnea obstructiva del sueño. Fíjense bien, hasta 1965, realmente tiene poco tiempo, ¿no? Poco tiempo en relaciones, digo, a otras enfermedades, ¿no? Si hablamos de tuberculosis, las momias egipcias tenían tuberculosis en la columna vertebral, lo vamos a recordar cuando hablemos de tuberculosis, ¿de acuerdo? En 1972, Lugaresi y su grupo de Bolonia, en Italia, organizan la primera conferencia mundial de hipersomnia y respiración periódica y otros desórdenes respiratorios del sueño. 1976,
Guillermo y colaboradores propusieron los términos de síndrome de apnea del sueño y síndrome de apnea obstructiva del sueño. Hasta 1976 se le conoce con este nombre, síndrome de apnea obstructiva del sueño. Entonces, les digo, es relativamente reciente. Y aquí en México, a mediados de los años 80, el doctor 83, 84, el doctor Rogelio Pérez Padilla, y el doctor Juan Carlos Vázquez iniciaron el proyecto del laboratorio para el estudio del sueño en el Departamento de Fisiología Respiratoria del INER. Este primer polisomnógrafo que trabajaron los doctores Pérez Padilla y Juan Carlos Vázquez, este primer polisomnógrafo es el que todavía está funcionando en el Hospital General de México. Es uno antiquísimo, ¿no? Viejísimo. Pero bueno, por eso funcional sirve todavía, ¿no? Pero ese lo donaron al Hospital de México, es el que tienen ahí los viejitos del Hospital General de México, los médicos viejitos del Hospital General de México, y y se los donaron los doctores del INER porque ellos ya tienen equipo nuevo, ¿no? De nueva generación, ¿de acuerdo? Entonces el doctor Pérez Padilla, recuerden, exdirector del INER en 2 periodos, una excelente persona, un buen amigo en particular. Él desarrolló un problema personal con un carcinoma gástrico, lo pudo superar y sigue en en su área de investigación. Él es un gran investigador, del Sistema Nacional de Investigadores. Y Juan Carlos Vázquez, bueno, pues él es un tipazo desde estudiante, ¿no? Es uno de esos tipos de 10 de calificaciones desde que entró al kinder, creo, ¿no? Y le dieron la medalla a Oino Barrera por su desempeño académico en la UNAM durante toda su trayectoria, ¿no? 10 o más acaba de calificación, ¿no? Entonces estos tipos son los que les estoy presentando ahorita, son los pioneros del estudio de apnea del sueño en México, ¿no? Y ya posteriormente se agregan muchos arribistas, ¿no? Mucha gente que ahora ya trabaja y que dicen que ellos, el sueño no es cierto, ¿no? No, ellos llegaron después y algunos han hecho un gran negocio, ¿no? Como la clínica Sueño en Médica Sur o en Ángeles de Pedregal, que son posteriores, ¿no? Son posteriores. Ok, entonces, este, ¿qué es importante de la presentación clínica de la apnea obstructiva del sueño? Lo importante de la presentación clínica de la apnea obstructiva del sueño es que ustedes reconozcan de todos estos síntomas que van, ellos signos que van a ustedes a observar aquí, de todos ellos, nicturia, despertar en nocturnos, este, alteraciones del sensorio, disminuciones de la libido, irritabilidad, disminución de la memoria, cambios de la personalidad, este, que son parte de la manifestación, de las presentaciones clínicas de la apnea obstructiva del sueño. Es importante que ustedes identifiquen cuál es el signo pivote. Y el signo pivote de la apnea obstructiva del sueño no es el ronquido, porque resulta que mucha gente llega a la consulta y te dice, es que ronco, seguramente tengo problema del sueño. No es cierto, no lo leyeron en internet y y no tienen ni idea, porque no es el ronquido el signo pivote de la apnea obstructiva del sueño. El signo pivote o el elemento más objetivo para medir o para determinar si una persona tiene apnea obstructiva del sueño es el excesivo sueño diurno, ¿de acuerdo? Excesivo daytime sleep, ¿no? Es decir, el excesivo sueño durante el día, la hipersomnia diurna. Entonces, ¿cuál es la clave para diagnosticar apnea obstructiva del sueño? Bueno, el que así como el gordito del cuento de Pitbull que se quedaba dormido en todos lados, bueno, pues estos pacientes se quedan dormidos en todos lados. Ni te tienen que decir, no están en la consulta y están cabeceando, ¿no? Los tienes que despertar para decirles que ya tienen que ir a su casa, ¿no? Entonces, el excesivo sueño diurno, se mide y ahorita les vamos a comentar. Entonces, estas características clínicas que se van a observar ahí, lo más importante es la excesiva somnolencia diurna. Como signo, pivote, este, como característica primordial de la nuestra del sueño, no el ronquido, porque llega en una ocasión una enfermera y dice, no, pues es que mi esposo dice que yo ronco fuerte. Bueno, pues dígale qué otra cosa le molesta de usted, ¿no? Porque eso no es enfermedad, ¿no? Es otra situación, ¿no? Entonces,
realmente existen personas que son roncadores y que no tienen apnea del sueño, ¿no? Es decir, que no están quedando dormidos todo el día, que tienen una vida de básicamente con actividad normal, ¿de acuerdo? Pero, pero entonces, este, pero entonces, perdón, regresamos. Pero entonces nosotros clasificamos el SAOS como leves y ocurren de 5 a 15 eventos por hora de apnea o hipopnea. Clasificamos el SAOS moderado como de entre 15 y 30 eventos de apnea o hipopnea por hora, y el SAOS severo cuando hay más de 30 eventos por hora, es decir, el paciente se la pasa sin respirar básicamente todo el tiempo mientras duerme. Eso lo lleva a hipoxemia, la hipoxemia le lleva a vasoconstricción del lecho vascular pulmonar, esto le lleva a hipertensión arterial pulmonar, luego a falla cardíaca derecha por sobrecarga, y los pacientes desarrollan verdadera insuficiencia cardíaca derecha, verdadera insuficiencia cardíaca derecha, y vamos con falla y muerte por esto, ¿no? Entonces, además de arritmias, ciertas cosas que ahorita les voy a comentar, este, no hay en sí un factor de riesgo, o hay un riesgo moderadamente mayor en hombres que en mujeres, realmente en los últimos años se ha igualado, ¿ah? este, los factores de riesgo, tanto en hombres como en mujeres, es muy importante observarlos. La obesidad es el elemento primordial, es decir, la obesidad básicamente está relacionada con síndrome de apnea obstructiva del sueño, ¿de acuerdo? Y obesidad mórbida, obesidad grado 3 de la OMS, ¿ah? Que significa que tienen, que tienen un índice de masa corporal por arriba de 40-45, ¿de acuerdo? Ajá, entonces, la obesidad es un elemento muy importante, muy importante como un factor de riesgo para no obstructiva del sueño. Eh, el cuello ancho, ¿de acuerdo? El cuello ancho es muy importante, un cuello ancho, tanto en mujeres como en hombres, un cuello ancho, corto, es indicativo de obstructiva del sueño. Y eso no te lo tiene que decir el paciente, tú lo mides, tú tomas esas medidas, ves que lo supera el hombre o la mujer en ese sentido, y tú sabes que va a tener apnea del sueño. Es decir, un cuello ancho y corto está relacionado con apnea del sueño, ¿de acuerdo? Algunas alteraciones de la vía aérea superior son muy importantes, algunas alteraciones de la cavidad oral también. Ajá. Entonces es muy importante la macroglosia. La macroglosia tiene que ver con una estructura muy grande, la lengua excesivamente grande, y esto genera proceso obstructivo a la ventilación nocturna del paciente. Alguien puede, alguien puede identificar en este momento qué, qué patología está relacionada con macroglosia. ¿El síndrome de Down? El síndrome de Down, ¿no? Ajá. El síndrome de Down está relacionado con macroglosia, y nosotros tenemos un grupo importante de pacientes con síndrome de Down que tienen apnea obstructiva del sueño, ¿no? Llega Obed a un paciente, un chico llega a la consulta con su mamá, llega y tiene una saturación de oxígeno en la sangre de 81%, llega con saturación de oxígeno en la sangre de 81%, y lo primero que se me ocurre pensar, no, mira, este pobre tiene una alteración congénita estructural del corazón, ¿no? Y tiene una cardiopatía cianógena. Entonces lo mando con el cardiólogo, un cardiólogo que me encanta fastidiar, es muy buen cardiólogo, el doctor Méndez. Lo mando con el cardiólogo para que le investigue vía ecocardiograma alteraciones estructurales del corazón, y resulta que no, que el corazón estaba intacto, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, este, esta, esta saturación importante, de 81%, eh, fue generada por apnea del sueño, ¿no? No identificada. Cuando llega conmigo, Obed tiene 23, 24 años, todo el tiempo de su crecimiento nadie identificó la apnea del sueño, ¿no? Posteriormente le enviamos a la clínica del sueño, se hizo su polisomnografía, actualmente utiliza este, un equipo de CPAP como auxiliar de la ventilación nocturna, y le está yendo muy bien, ¿no? Se casó, trabaja, son geniales los pacientes con trisomía 21, ¿eh? Son geniales, son realmente una gente a los que llegas a estimar mucho, los llegas a estimar mucho, no solo como pacientes, sino como personas, realmente son muy,
Son todos sensibilidad, los pacientes con Down son todos sensibilidad, son una gente a la que tú debes de reconocer como una gente con una situación especial, pero que se desarrollan muy bien socialmente, ¿no? Particularmente casi todos mis pacientes con Down son excesivamente, expresan excesivamente sus afectos, ¿no? Entonces, conviven muy bien con la gente, ¿de acuerdo? Pero ellos tienen este problema, la macroglosia y el síndrome anual obstructivo del sueño, ¿de acuerdo? Cuando hay crecimientos de las amígdalas, estos crecimientos de las amígdalas que llevan a una obstrucción faríngea, hay que hacer amigdalectomía porque esto genera obstrucción, sobre todo la amígdala hipertrófica constante, continua, ¿de acuerdo? Hay quien hay quien desarrolla problemas con amígdalas, pero son cuestiones pasajeras cuando tienen proceso infeccioso, ¿no? El faringoamigdalitis. Posteriormente vuelven a su tamaño normal y no dan problemas. Y es más, a lo largo del tiempo, eh, se, se llegan a hipotrofiar las amígdalas, ¿no? Algunos de nosotros que ya somos ancianos, este, ya ni amígdalas creo que tenemos, ¿no? Se nos han acabado en el tiempo, pero en el adulto joven, adulto medio, edad media, la obstrucción por crecimiento de amígdalas es uno de los factores que lleva a la obstrucción de la vía aérea durante el sueño, ¿de acuerdo? Las desviaciones sectales, ¿no? Me han llegado pacientes con una nariz que parece de boxeador y se ve completamente desviada hacia la derecha y el otorrinolaringólogo, no puede respirar. Pendejo, pues opéralo, ¿no? Entonces, lo cierto es que te llegan así con un cinismo bestial cuando el otorrino estudió para hacer correcciones nasales, ¿no? Corregir fracturas, corregir desviaciones congénitas, de la vía nasal, porque es lo suyo, por lo menos eso estudió. Sin embargo, ya les decía, ¿no? En la institución se hacen patos, llegan así los pacientes y bueno, pues terminan con auxiliar de la ventilación nocturna, ¿no? La retrognatia y la micrognatia son también dos factores, es decir, cuando el maxilar inferior está retraído de manera posterior o es pequeño, esto da una obstrucción permanente de la vía respiratoria que se dramatiza durante la noche, durante el sueño, entonces es muy importante. Cuando una serie de elementos de la faringe y de la cavidad oral se, mm, se conglomeran, se conjuntan, entonces dan una obstrucción del ritmo de las fauces, este, que se clasifica con la clasificación de Malampati, y los pacientes que tienen una clasificación de Malampati 3 o 4 también son pacientes con apnea obstructiva del sueño, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante, muy importante, este, eh, identificar ciertos cambios estructurales anatómicos que llevan a una estructura del sueño. El otro grupo de pacientes importantes, el otro grupo de pacientes importantes con amnoestructura del sueño por una alteración estructural que no depende de ellos, sino de enfermedad, son los pacientes con acromegalia, ¿de acuerdo? Los pacientes con acromegalia hacen obstrucción de la vía aérea superior y ellos tienen que recibir tratamiento grande porque su enfermedad no tiene realmente vuelta atrás, ¿no? Es una enfermedad que se desarrolló, que se estableció, que les dio cambios estructurales y estos cambios no hay forma de revertirlos, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante esa situación, ¿de acuerdo? Por eso ahí estamos mencionando acromegalia. Obviamente el hipotiroidismo también lleva nuestro al sueño, es muy importante. Esos son de los trastornos endocrinológicos que hay que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Obviamente, si te excedes en el alcohol, en sus sedantes o en los hipnóticos, vas a tener trastornos de la ventilación durante el sueño, pero estos van a ser unos trastornos de origen muy especial. Tanto el alcohol, los sedantes como los hipnóticos, llevan a una obstrucción central del sueño. Entonces, más bien, bloquean el centro respiratorio y la persona deja de respirar porque está bloqueado el centro respiratorio, porque no genera los impulsos necesarios para que la gente ventile al dormir. Y bueno, esto también lleva un proceso obstructivo, pero de origen central, no tanto periférico, ¿de acuerdo? Lo importante entonces es deshacerse de los sedantes, de los hipnóticos y obviamente del alcohol en exceso, ¿no? Ajá.
Esta es una vista de la vía aérea. Estoy pensando que me faltó una diapositiva. Déjenme ver si recuerdo cuál es la que me falta. No, ya. Esta es una vista de la vía aérea superior de la parte que nos importa, de la parte que se obstruye durante la estructura del sueño. Y ya van a ustedes identificar por el sitio donde se encuentra la tomografía, van a identificar que es la vía respiratoria alta, ¿no? Que no es nada que ver, no tiene que ver con lo que se supone que le interesa al neumólogo, pero el neumólogo ya sabe cómo es metiche de naturaleza y ese que trabaja este tipo de cosas, ¿no? Esta es una vía aérea normal, la del lado de su lado izquierdo, la del lado derecho es una vía de un paciente con síndrome. Observen, por favor, cómo la vía aérea, cómo cómo la luz de la vía aérea está disminuida desde la parte superior. Vean el tamaño de la lengua. Vean ustedes la disminución de calibre de la luz. Ajá, y obviamente al dormir pues, se cierra completamente, ¿no? Observen. También quiero que no dejen de observar que mientras este individuo catalogado ahí como normal en la diapositiva, tiene tejido blando escaso, ¿no? Un tipo, este, este, de constitución media, este individuo apneico, vean ustedes el exceso de tejido blando, ¿no? Obviamente, esto tiene que ver con la obesidad, ¿no? Entonces, la obesidad es un elemento bastante dañino. Observen la luz aquí en el cursor de una vía aérea normal y vean ustedes la luz del apneico, ¿no? Del paciente con apnea. Observen cómo está disminuida. Tú dices cómo ventila esta persona con gran dificultad y con gran problema, ¿no? Y sobreviven gracias a que Dios es grande, ¿no? Pero realmente se obstruyen completamente mientras duermen, ¿no? Entonces, observen otra vez aquí, cantidad de tejido blando muy escaso y cantidad de tejido blando excesivo, ¿no? Y por supuesto, muchos tejidos, con mucho aumento de volumen y eso lleva a las obstrucciones, ¿no? Esto es lo que tiene que ver con la cavidad oral y con los elementos que tiene que ver con la apnea, ¿no? Ya les comentaba yo lo del tamaño de la lengua, ya les comentaba algunas otras estructuras, pero aquí mismo el maxilar inferior si es pequeño, si está retraído, eso obstruye, ¿de acuerdo? Son los elementos que participan en la obstrucción, en la neostructura del sueño. Este es un ciclo respiratorio, esta es la vía aérea superior durante el ciclo de inspiración y expiración. Observen la línea continua en la inspiración, la línea con separaciones largas en la expiración, ¿de acuerdo? ¿Ah? Aquí tenemos un sujeto aquí tenemos un sujeto con una vía aérea normal en la parte superior y en la parte inferior un sujeto con obstrucción, ¿de acuerdo? Observen, ajá, observen cómo hay una diferencia en el calibre de la vía aérea superior. Bueno, entonces esto que observan ustedes aquí es una es la gráfica de una polisomnografía, no es tan complicada como parece, porque ahí parece un montón de trazos complicados, no es cierto, no son tan complicados. Sin embargo, básicamente está dividida en dos elementos, ¿no? Dos elementos que son básicos. Lo que nos interesa a nosotros como los responsables de resolver la patología del paciente es el trazo que corresponde al electrocardiograma, el trazo que corresponde al flujo nasal, vean cómo se aplanan las apneas, el trazo que corresponde al flujo oral, vean cómo se aplanan durante la apnea y luego vuelve a tener ondulaciones. El movimiento del tórax que es amplio durante la respiración y que se aplana durante la apnea. ¿Ah? El movimiento de otros músculos, por ejemplo, los abdominales también tienen participación y también se aplanan mientras está el periodo de apnea, ¿de acuerdo? En la parte superior, ustedes observan cinco trazos diferentes. Estos trazos realmente no solamente parecen complejos, sino las partes superiores sí son complejos. Tiene que ver con los movimientos oculares durante el sueño, con los movimientos oculares durante el sueño, y tiene que ver con los procesos en los cuales se pasa del sueño REM a no REM, cuando predomina el sueño no REM o predomina el sueño REM, y en qué momento de esas
alteraciones de los movimientos oculares, aparecen las apneas, pero eso es demasiado complicado para nosotros. La verdad es que es trabajo que analiza estrictamente el neurólogo, ¿de acuerdo? Estrictamente lo analiza el neurólogo y trabajamos en conjunto en esto, ¿de acuerdo? Eh, este, este es el reporte de la polisomnografía y observen cómo lo que nos es relevante a nosotros los clínicos, pues es que en la polisomnografía aparecen estos elementos que es la apnea, ¿de acuerdo? Son los periodos de apnea. Estos son los que nos cuantifica el estudio, lo que nos permite a nosotros ver cuánto tiempo deja de respirar el paciente, por qué periodo de tiempo y cuántas veces durante una hora, y bueno, ¿correcto? Entonces, el síndrome de apnea y hipopnea lleva una serie de alteraciones, pero lo más importante de la apnea y hipopnea es que lleva hipoxemia. Y la hipoxemia está relacionada con un montón de alteraciones que son procesos de estrés oxidativo, efectos hemodinámicos sobre el sistema cardiovascular, procesos de interferencia con el proceso inflamatorio general, disfunción endoteliar, alteraciones de la coagulabilidad o llevan a hipercoagulabilidad y a estado trombofílico. Es muy importante. Ustedes van a decir que tiene que ver. No, pues sí, sí, sí. Estos llevan a hipercoagulabilidad, a trombofilia, y el paciente con apnea obstructiva del sueño es más susceptible a desarrollar trombosis y luego tromboembolia pulmonar o eventos embólicos cerebrales. Por eso es muy importante, por eso es muy importante identificar el síndrome y bueno, resolverlo, porque si no el paciente se desarrolla todas estas complicaciones, ¿no? Dentro de, dentro de los complejos neuropsiquiátricos, bueno, alteraciones cognitivas, en nivel, alteraciones de la función ejecutiva, de procesos motores, todo eso se altera con la estructura del sueño. Y si hablamos de la situación cardiovascular, del estado cardiovascular del paciente con apnea o hipopnea del sueño, bueno, este síndrome es generador de arritmias, ¿sí? Es generación de arritmias o de nuevo o potencializa las que ya existen, y es básicamente una causa primordial de hipertensión arterial pulmonar que está señalada aquí en la parte final, hipertensión arterial pulmonar, que es un elemento deleterio que lleva a falla de corazón derecho, a insuficiencia cardíaca y a que fallezcan las personas, ¿no? Obviamente también está relacionado el síndrome de apnea obstructiva del sueño con este descontrol metabólico de quien ya padece diabetes, o bien con aparición de resistencia a la insulina en quien no era diabético y de repente aparece de nuevo como paciente con hiperglicemia, ¿no? Entonces vean ustedes cómo es un entramado bastante, que aparentemente es complicado, pero que básicamente lleva a que si no identificas el síndrome de apnea o hipopnea del sueño, entonces el paciente se va a complicar de muchas otras cosas y es responsabilidad básicamente tuya, ¿no? El tratamiento médico de la apnea obstructiva del sueño tiene que ver con medidas generales, es decir, abandonar las situaciones de alcohol, los sedantes o los hipnóticos, bajar de peso, que es una situación bastante difícil, ¿no? Este, eh, Algunos de nosotros tenemos particularmente dificultad para bajar de peso y el bajar de peso es muy importante para no desarrollar este tipo de alteraciones. Está relacionado directamente, ¿de acuerdo? Otras medidas llevan terapias de posición para el dormir. Por supuesto que el dormir en prono disminuye los periodos de apnea, es más los aboli a veces. Es, se eliminan los periodos de apnea si la persona duerme en prono, boca abajo. Este, y sobre todo el tratamiento con equipos de presión positiva de apoyo a la vía aérea es esencial, es decir, son auxiliares de la ventilación nocturna, que quiere decir que son elementos que proporcionan presión positiva para que la vía aérea se mantenga abierta y esto se traduzca en mejor flujo respiratorio y el paciente ventile sin hipoxemia, ¿no? Entonces, existen el CPAP, el sistema binivel o BiPAP, los sistemas nuevos de AutoPAP y más hacia abajo y un poco más limitados alteraciones del maxilar inferior, dispositivos de avance mandibular, ¿no? Estos son las interfaces o las mascarillas con las que
se proporciona la presión positiva a través del CPAP, van hacia estas mascarillas y las personas duermen con estas cosas, ¿no? Con estas mascarillas conectadas a su aparato, que a su vez está conectado a una fuente de energía eléctrica que está generando la presión positiva y duermen muy bien, ¿no? Duermen excelentemente bien, pero bueno, realmente es patología, ¿no? Realmente hay gente que va y se pelea contigo porque le suspendieron el uso de su equipo y lleva 5 días que no tiene su equipo para dormir con CPAP, ¿no? Nosotros somos un poco más críticos en ese aspecto y les decimos a la persona, bueno, pues mira, lo natural es que duermas sin este aparato, ¿no? Dormir con dispositivos mecánicos es antinatural, ¿no? Pero bueno, pues hay que cambiar hábitos, hay que cambiar una serie de cosas que a veces prefiere la persona mejor dormir con este aparato a dormir cómodo de manera natural, ¿no? Este es una, este es un sistema que te permite observar cómo se modifica la vía aérea superior, nada más aplicando presión sobre la vía aérea. Ve cuando aplicas 5 centímetros de agua de presión, ve cuando aplicas 10 y ve cuando aplicas 15 cómo se abre la vía aérea, ¿no? Observa que es extraordinario. Fíjate bien, sin presión ve a tu izquierda el diámetro de la vía aérea y observa con presión positiva de 15 centímetros de agua cómo se abre la vía aérea para que el paciente ventile. De hecho, el paciente ventila mucho mejor por esa razón. Obsérvalo aquí, con 5, con 10 y con 15 centímetros de presión a través de un dispositivo CPAP conectado a una mascarilla sellada hacia la cara y esto genera la mejoría de la ventilación. Pero fíjate bien, hay personas que requieren no 15 centímetros, requieren 20, 25 centímetros de agua de presión para lograr romper el elemento que está obstruyendo. Este, y pues bueno, eso depende del nivel de apnea que desarrolla, ¿no? Las personas. Entonces, observa el individuo con la vía sin presión y observa la compresión, cómo mejora el calibre, el diámetro de la vía aérea. Por supuesto que se ventila mejor con presión positiva, ¿no? Hay algunas complicaciones asociadas a la utilización de CPAP porque realmente cuando tú detectas apnea obstructiva del sueño, el paciente debe de recibir apoyos del apoyo de la ventilación con presión positiva, pero existen una serie de complicaciones asociadas a la aplicación del CPAP y es despertares nocturnos, rinitis por irritación de la vía, aerofagia, disconfort en la piel, dificultad para la exhalación, sensación de claustrofobia y dolor torácico. No son complicaciones que han comentado las personas que utilizan CPAP y a veces llegan a ser tan molestas estas incomodidades que el paciente abandona el tratamiento, lo abandona porque no tolera este, dormir con una mascarilla ajustada a la cara y que le genera una presión positiva a la que no se adapta, ¿no? Estos son los dispositivos de amante mandibular, que no son otra cosa sino dispositivos que alinean el maxilar inferior con el superior. Te digo, solamente se utilizan cuando es retrognatia o micrognatia, pero esto hace que el paciente ventile mucho mejor, ¿no? Estos dispositivos son solo en relación a la persona que tiene micrognatia o retrognatia, y estos son diseñados, se implementan, se ajustan por el maxilofacial, ¿no? El cirujano maxilofacial, que diseña moldes, que llevan a la elaboración de estos equipos, la persona los utiliza y con eso tiene para ventilar mejor durante el sueño, ¿de acuerdo? Estas son algunas propuestas de cirugía para la obstructiva del sueño y te va a parecer extraño porque son cosas que ya no se utilizan, pero se llegó a utilizar una cirugía que se llamaba úvulo-palato-faringoplastía, que consistía en llevarse la úvula, es decir, hacer ovulectomía, levantar el paladar blando, subirlo hacia la parte superior, eliminar las amígdalas y de esta manera mantener la vía aérea superior abierta. Sin embargo, tenían muchas recidivas, ¿sí? El paciente volvía a recaer, se volvía a cerrar la vía aérea. Entonces eso
no, la cirugía no es un elemento que ayude para resolver este problema, ¿no? Y te va a parecer extraño, pero a algunos pacientes inclusive se les llegó a hacer traqueostomía nada más por apnea del sueño, ¿no? Bastante drástico, pero así ocurría hasta unos 10, 12 años, ¿eh? No, no creas que hace muchos años, ¿no? Ok. Entonces, los amorosos no pueden dormir porque si duermen se los comen los gusanos, en la oscuridad abren los ojos y les cae en ellos el espanto. Encuentran alacranes bajo la sábana y su cama flota como sobre un lago. El maestro Jaime Sabines, ¿no? Ojalá que puedas leer el poema completo y bueno, con esto terminamos. La verdad es que la patología del sueño es mucho más amplia. Vamos a tratar de ir regresando por algunos periodos a otras situaciones de patología del sueño, pero el prototipo de alteraciones respiratorias al dormir o la enfermedad que realmente ocupa un lugar importante por su frecuencia entre la población mexicana es síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿De acuerdo? Es el dolor de cabeza de los administradores del Instituto Mexicano del Seguro Social porque los costos son altísimos, ¿no? Y tratas de convencer a la gente para que tenga cuidado de ser con su persona y no lo hacen, ¿no? Prefieren el aparatito, te digo, se pelean por el aparatito para que les ayude a respirar mientras duermen, cuando podrían hacer algunas otras cosas más interesantes en la cama, ¿no? Bueno, entonces, así terminamos, la peor pesadilla no es eso que aparece, realmente él era un agente genial, se suicidó, ¿no? Le impedían ver a su hija y pues no lo resistió, ¿no? Entonces, así terminamos con este tema ahora. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Yo sí, doctor. Adelante. Había leído, bueno, en la última tabla que nos enseñó, hasta el último decía que la traqueotomía también era un tratamiento quirúrgico. Se Y, utilizó, ok, ya no se se uti- utiliza. se utilizó. Realmente es demasiado drástico, ¿no? O sea, sí se podría utilizar, pero yo digo, qué necesidad, ¿no? De que le generes un orificio en la tráquea al paciente para que esté ventilando, para saltarte un sitio obstruido, si tienes presión positiva de la vía aérea, ¿no? Con CPAP. Entonces, sí se podría seguir utilizando y realmente cuando se le da esta traqueostomía, se quita el problema completamente, ya no hay apneas, sí, pero pues es demasiado drástico, ¿no? Digo, solamente en un caso muy extremo, ¿no? México dentro de 4 o 5 años, ya sin ni un quinto, pero bueno, no vamos a volver a la edad de piedra, ¿no? Con los cirujanos haciendo traqueostomías por apnea del sueño, se hacen traqueostomías por otras situaciones. Básicamente aumentaron las traqueostomías un 30% como procedimientos quirúrgicos en el año pasado por esta situación del síndrome de neumonía por coronavirus, ¿no? Pero, pero la traqueostomía para el mal sueño está abandonada completamente, ¿no? Ya no es una indicación válida, ¿vale? No, ya vamos, sí se utilizó, sí resuelve el problema, pero es extremadamente drástico, ¿no? Cuando hay otros elementos para resolverlo. ¿Alguna otra duda? Gracias. No, para servirte. ¿Alguna otra duda? Ninguna, todo quedó perfectamente comprendido. ¿Sí? Ok, excelente. Entonces nos vemos mañana, ¿de acuerdo? Nos escuchamos el día de mañana y nos vemos el día de mañana. ¿Vale? Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta mañana. Que descansen. Igualmente. Gracias, Hasta igualmente. Hasta mañana. luego. Gracias.